Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 205 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también con el botón de compartir, los comentarios y, naturalmente, si así lo quieren, con las membresías o a través de PayPal. Al otro lado de la pantalla nos acompaña desde Madrid, España, de vuelta por aquí, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas. Por aquí bien, sigue lloviendo, ¿eh? ¿Cuántas lluvias en Madrid? Y a propósito de Madrid, de la lluvia en Por lo menos Madrid hay y luz, de ¿eh? España. Por lo menos hay luz. Y podemos Sí, correr pero, por acá. pero basura en las calles, ¿verdad? Eso todavía no recogieron la basura, según el relato de Fernando el miércoles pasado. Mm. Pero, Juan Antonio, antes de comenzar nuestra charla de hoy en los temas habituales ligados a la geopolítica y la geoeconomía globales, quiero comenzar con una suerte de editorial. No realizo o no realizamos editoriales a menudo, pero en este caso realmente no podemos más que presentar una serie de ideas, nuestro sentir, por sobre todas las cosas, nuestro sentimiento y una declaración muy fuerte y un abrazo, una declaración de solidaridad muy fuerte y un abrazo muy especial para una persona, para mí, en los medios de comunicación, en YouTube, incluso en la geopolítica, la gente realmente buena gente, la gente de buen corazón, la contabilizamos con los dedos de la mano. ¿Sí? Incluso entre los analistas geopolíticos críticos, muchos conocidos por ahí, muchos con actitudes difíciles, pero entre las buenas personas, sin lugar a dudas, un excelente profesional, un padre de familia, un tipo de primera, una persona de bien, sin dudas, entre ellas aparece el señor Antonio Alonso. ¿Sí? Quien a menudo participó aquí invitado, bueno, con quien realizamos muchísimas charlas en otros medios también. Y estoy referenciándolo en este comienzo debido a que el día de hoy apareció esta nota, apareció este artículo en el periódico El País de España, donde si no, un artículo destinado básicamente a generar un daño personal en nuestro colega y amigo Antonio Alonso. Un artículo verdaderamente canalla, caracterizándolo como propagandista, como empleado del Kremlin, bueno, realizando un ataque mediático tendiente a la cancelación y a generar consecuencias en su vida privada, profesional, en su universidad, eh, la estigmatización en la opinión pública, y por eso queríamos comenzar con una declaración de solidaridad, un abrazo públicamente para el querido Antonio Alonso y realizando también una denuncia a estos verdaderos canallas inmorales del país en términos generales, pero en el caso concreto del autor de esto, en realidad un monigote al servicio de seguramente los directores editoriales del País, publicación rusófoba por demás, bueno, cuántas cosas decibles del país, pero bueno, no voy a machacar mucho con este. Ángel Munarriz, el responsable de esto, a quien solamente podemos caracterizar como un canalla, porque esta nota, este artículo, responde al objetivo de generar un daño personal y profesional en la persona de Antonio Alonso, una vez más un excelente profesional, una gran persona, y detrás de esto, siempre en estas notas de odio, de cancelación, de fondo aparece el autoritarismo, de fondo aparece la maldad, la malicia, la deshonestidad, todas cosas
muy, pero muy bien encarnadas, evidentemente, en este escribasueldo conocido o llamado Ángel Munarriz. Así que esta la columna, no vamos a presentar las estupideces y las barbaridades puestas por este señor, y la respuesta, por cierto, completamente lógica de Antonio de nosotros no realizamos propaganda a favor de nadie, ni a favor de nadie ni en contra de nadie, sino sencillamente presentamos frente a nuestros alumnos la posibilidad de realizar análisis geopolíticos críticos, igual que en este canal. Bueno, en estos casos, y yo lo recuerdo porque por haber protagonizado un episodio similar cuando comenzó una campaña en las redes en mi contra, manipulando cosas dichas por mí en los medios públicos aquí en Alemania, y eso determinó nada más y nada menos que mi expulsión de la universidad, sencillamente porque en los medios públicos alemanes realizaba un llamado a la negociación con miras a la paz y no a la continuidad de la guerra. Solamente por eso también determinó mi expulsión de los medios en Alemania, de la universidad. Bueno, entonces estas cosas a mí me acometen con particular encono, generan verdaderamente muchísimo enojo, muchísima bronca, y por eso quería mi declaración de solidaridad y llamarlos a todos ustedes, solicitar que todos ustedes, demoledores y demoledoras, si pueden, acompañen con un comentario, una palabra de apoyo en cualquiera de las participaciones de Antonio Alonso en los medios, un abrazo, una palabra de solidaridad. Eso ayuda mucho cuando uno aparece como víctima de esto. Bueno, si quieren pueden participar naturalmente también al autor de esta nota de su opinión respecto a esta canallada, también libremente, de manera respetuosa, naturalmente. Nosotros acá no llamamos, a diferencia de este señor, a los ataques personales, las cancelaciones, pero sí de manera respetuosa pueden presentar sus opiniones también en la cuenta de X o de Twitter de este señor. Y quería comenzar así, sencillamente, esta charla antes de efectivamente el inicio de los temas habituales. Juan Antonio, perdón por Sí, esta yo quiero interrupción. comentar, yo quiero comentar algo. Pues yo coincido con el profesor Alonso en más de un programa en Negocios TV, hay que decirlo. Es decir, en este caso es un honor para Negocios TV. Es decir, a mí me resulta, lo primero ha sido sorprendente. Primero porque Antonio Alonso no es precisamente un prorruso de los que podían decirse, bueno, vamos, a mí me podrían acusar mucho más de prorruso que Antonio Alonso, pero mucho más. Más bien es un hombre comedido, es un hombre tranquilo, es buena persona. Simplemente tiene una labor docente y lo que hace es llevar a sus estudiantes a que conozcan ante un conflicto, como puede ser el ucraniano, que intenten conocer de primera mano cuál es la posición del otro. Es decir, lo lógico en la universidad. Claro, esto no lo pueden tener un palanganero como el Ángel Munarriz, un palanganero de la OTAN, porque trabaja para un periódico que es el portavoz de la OTAN en España. Esta es la realidad. Algunos imbéciles todavía piensan que el diario El País es un diario de izquierda o de centro izquierda. Es el periódico de la OTAN en España. El órgano oficial de la OTAN en España. El periódico de la guerra. Y el que se quiera enterar, que empiece, bueno, pues por leer cuando era subdirector el señor Alandete, hoy corresponsal del ABC en Washington. Qué curioso, ¿no? Es decir, cómo nos pasamos del periódico de la izquierda al periódico monárquico, oye, y con buenos cargos, y siempre ganando dinero. Qué curioso. Es decir, vamos, al espectador, al que nos escuche, al que reenvíe estos contenidos, es para que la gente piense un poco. Pensar un poco. Este reportaje va en el sentido de provocar el asesinato social del profesor Alonso. Porque como todavía no se atreven o no pueden al asesinato físico y al terrorismo, en otros sitios sí, aquí pues van buscando el asesinato social.
a ver si le despiden de la universidad. Yo quiero esperar que la Universidad San Pablo CEU, que es donde da clases el profesor Alonso, no tenga la ocurrencia de hacerse eco en lo más mínimo de la cochambre publicada por el diario El País. Porque creo que quien va a salir perdiendo va a ser la Universidad San Pablo CEU. Esto hay que pararlo simplemente. Algunos ya estamos acostumbrados, desde hace mucho tiempo, a estos intentos de asesinato social. Yo a estas alturas me lo paso por el arco de triunfo. Avisando además que aquí las cosas no van a quedar impunes. Que algún día nos vamos a tener que ver las caras unos y otros. Es decir, que ya está bien. ¿Qué piensa? ¿Que esto sale gratis? A ver, palanganero, ¿tú crees que esto sale gratis? Lo más grave de todo, que indica el deterioro de los medios de comunicación, el deterioro de la democracia, en suma, en toda Europa, y en concreto, en este caso, en España. La democracia que se ha convertido en el gran bulo comunicacional de este régimen. El gran bulo. Porque si hay aquí una mentira de tamaño galáctico, es del que vivimos una democracia, donde se respetan derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de opinión. Eso sí que es un bulo. No si ha habido algún hacker ruso, o en el apagón, o si Putin nos manda un bizum. Bueno, no, el bulo es que aquí no hay democracia. Esto es un pozo de mierda de una pandilla de palanganeros por 4 monedas. Venden su alma y están dispuestos al asesinato social de cualquiera que le digan al que tienen que señalar. Y claro, cuando uno ve esto, Ezequiel, pues dice, hombre, que es que claro, decía un imbécil hace poco, que es que en España dabas una patada al suelo y salía un prorruso. Es que llega un momento en que por patriotismo tienes que pensar que todo el que ayude a acabar con este pozo de cochambre es un aliado. Objetivamente, es un aliado. Y me da igual si viene del este o del sur, o del Oriente Medio, o del sur de América, o del extremo de Asia. Da igual. Todo aquel que ayude a acabar con este pozo de cochambre es un aliado. ¿Lo entiende el señor Munarriz? A lo mejor con eso se explica por qué hay, entre comillas, prorrusos, o pro-chinos, o pro-iraníes, o pro-gazatíes, o pro-venezolanos, o pro-cubanos, o pro-coreanos, o pro lo que sea, todo lo que vaya en contra de este pozo de cochambre. No olviden nunca, la fase superior del occidente liberal es la mentira y el crimen. Y con eso está todo dicho. Vale, los palanganeros, a seguir trabajando. De acuerdo completamente con tus palabras, querido Juan Antonio. Y dicho esto, comencemos con nuestro trabajo de análisis geopolítico crítico. ¿Por dónde comenzamos, Juan Antonio? Quizás tal vez con el desfile militar venidero con motivo del 80º aniversario de la derrota del nazismo, nada más y nada menos que a manos de la Unión Soviética. Lo quiera quien lo quiera, más allá de las simpatías o las antipatías por la Unión Soviética, gracias a la Unión Soviética hoy no aparecemos acá levantando la manito, básicamente, ¿sí? Porque el 80% del esfuerzo militar para la derrota del nazismo lo realizó la Unión Soviética, ni siquiera Rusia, la Unión Soviética, hoy naturalmente devenida en Rusia, pero la Unión Soviética, no Rusia. Y bueno, este desfile militar
con motivo del aniversario número 80, ocasión más que importante, generó desde el principio muchísimas repercusiones en Occidente. En primer lugar, por las amenazas de Kaja Kallas para todo el mundo, generalizadas. Quien participe en ese desfile militar, entonces aparecerá como víctima de las sanciones o la venganza de la Unión Europea, de alguna manera. Y además de esto, el propio Zelensky realizó un llamado a una suerte de encuentro contrario a el planificado para el 9 de mayo en Moscú. Y, por cierto, realizó un llamado a todos los líderes occidentales a participar en esa conmemoración de la derrota del nazismo y no en la de Moscú. Algo bastante curioso de un país, de un gobierno, el cual realiza una reivindicación abierta de Stepan Bandera, uno de los nazis más carniceros de todos, responsable de, bueno, la matanza en Bolín, de judíos, de polacos, de católicos, en la Galicia, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual, Juan Antonio? ¿Cuál es la lectura posible? ¿Qué va a generar este desfile? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a participar en el contradesfile de Zelensky? ¿Cómo aparecen las cosas? Bueno, el desfile en Moscú no es una cosa nueva que se haya ocurrido a Putin ahora. El desfile en Moscú se lleva celebrando desde el final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es decir, es que estamos hablando desde el año 45. Fue el desfile final de la guerra, en el que aparecen unas imágenes famosas que aparecen a caballo el mariscal Zhukov y el mariscal Rokossovsky, y se viene celebrando pues desde entonces. Este año van a acudir 22 jefes de Estado y representantes de otros países. Por lo tanto, estamos hablando de una auténtica cumbre mundial. El único que falla él personalmente, aunque hay una representación de alto nivel, es Modi de la India, por la situación que se vive en estos momentos con el tema de Pakistán. Y bueno, pues digamos que de forma razonable ha decidido quedarse en Delhi por lo que pueda pasar, ¿no? Pero son 22 países. Asiste China, asiste Venezuela, asiste todos los países por supuesto, de la antigua Unión Soviética, menos los bálticos y Ucrania. No hace muchos años desfilaban tropas ucranianas en este desfile. Solo hay que ir a la hemeroteca y tirar para atrás. No hace muchos años. Brasil y, también, Juan Antonio. Sí, no, con Lula. Países africanos, países de América, países de Asia, por supuesto, ¿no? Es decir, y bueno, pues es una auténtica cumbre mundial. Se celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial, como tú dices, bueno, pues sí, es decir, pero sobre todo es una victoria que el pueblo ruso, y realmente el pueblo soviético, tiene asumida como algo significativo en la historia de todos ellos. Hay que tener en cuenta que el Ejército Rojo eliminó 607 divisiones alemanas y de otros países en el frente oriental, frente a 107 en el resto de todos los frentes, el occidental, el norte de África, en Italia, en todo el resto de los frentes, 176 divisiones. Solo en el frente oriental con Rusia, 607. Puede venir Trump a decir estupideces, pero está bien claro, desde el punto de vista de la historia, y así está contrastado, quién realmente derrota al ejército del Tercer Reich. Eso no hay ninguna duda. Hasta el punto de que al pueblo soviético le costaron, creo que son 26,6 millones de víctimas civiles y militares. Costó aquello. No hay una familia rusa, no hay, que no tenga algún caído en esa guerra. Entonces, bueno, pues, ¿qué piensan? ¿Que no se celebre? ¿Qué piensan? ¿Que Rusia no celebre esto? ¿Que Rusia no invite
a sus antiguos camaradas de aquella guerra, como son Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, que también va el presidente, por cierto. ¿Quién invita a Bielorrusia? Que también va el presidente, por cierto. Es decir, lo lamentable es que no puedan ir los ucranianos, ¿no? por todo lo ocurrido. O que unos bálticos que han entrado en la fase ya de delirium tremens, pues se nieguen a ir. Bueno, pues allá cuentos, ¿no? O polacos. No sé, habrá que pensar quién liberó Polonia, a ver, de la ocupación alemana. Espérame que lo pensemos, espera, a ver quién liberó Polonia. A ver, debieron ser los franceses, ¿no? Debieron ser los franceses, sí. Bueno, pues esto es así de significativo, pero es que además esto demuestra una cosa, que es por aquí la rabia enfermiza que produce en la Unión Europea, es que el supuesto aislamiento de Rusia, el supuesto aislamiento de Putin, es una de las muchas falsedades en este imperio de las mentiras que se ha convertido Occidente. En Moscú van a estar representados más del 50% de la población del mundo. Ahí van a estar representados en esas tribunas más del 50% de la población del mundo. Entonces, bueno, eso es lo que produce esa rabia. Hasta el punto de que ha habido por parte del régimen de Zelensky, que, a ver, nadie se equivoca, a estas alturas que ya nadie se equivoque. Este señor no es más que un muñecote de las élites europeas y de Londres. Este señor no decía nada, ni le salen exabruptos y ya está, ¿no? Es decir, cómo dejar caer que se podía producir un ataque al desfile. Bueno, pues vale, pues que lo intente, ¿no? Estando allí, pues el jefe del Estado chino y los representantes indios, ¿no? De Irán, de Arabia Saudita, en fin, que lo intente, de Emiratos. 19 líderes de los países más diversos. Sí. Juan Antonio, el presidente de Serbia, Vučić, el presidente de la República Srpska, Dodić, el presidente de China, Xi Jinping, nada más y nada menos, el presidente de Eslovaquia, Fico, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, de Venezuela, Maduro, de Brasil, Lula da Silva, entre otros. También presidentes de Burkina Faso, Vietnam, Cuba, Abjasia, Azerbaiyán, Palestina, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Armenia. Nada más y nada menos. Creo que ya hay 3 más, pero habría que confirmarlo, pero que yo creo que ya son 22. Bueno, esta es una noticia antigua, del 29 de abril. Pero fíjate, esto estamos hablando de lo que son jefes de Estado. Sí. Es decir, luego que hay países que envían alta representación, pero no va el primer ministro o el presidente, por diversas razones. Llegó incluso a especularse que si había acuerdo de paz, incluso podía ir Trump. Que eso ya hubiese sido el acabose del terminose, ¿no? O el terminose del acabose. Es decir, bien, el tema es que Zelensky se atreve a insinuar que puede hacer un ataque contra el desfile, donde aparte de líderes de países, lo que hay allí es personal civil, civiles viendo el desfile. ¿Qué quiere? Cometer un crimen de guerra ante las cámaras de todo el mundo, porque este desfile se va a televisar prácticamente a todo el mundo, menos en Europa Occidental, donde están prohibidos los canales rusos. En el mundo libre están prohibidos los canales rusos y la gente tendrá que verlo poco menos que clandestinamente por medio de VPNs o instrumentos similares. Luego al señor Zelensky se le ocurrió convocar él también un desfile en Kiev, o un acto en Kiev, también por el mismo tema, al cual, lógicamente, ¿quién iba a ir? Hombre, pues sus amigotes, los que mandan en él, europeos, es decir, la gentuza de los sospechosos habituales. ¿Y qué pasa? Pues que no va a ir ninguno. Que no va a ir ninguno porque, evidentemente, para charlotadas, para payasadas, está el tema. O por último,
yo no sé si esto es un indicativo de que a lo mejor Trump pensaba asistir el 9 de mayo, si todo hubiera salido bien. El señor Trump ha dicho que como ellos son los que realmente ganaron con diferencia la Segunda Guerra Mundial, pues también ha previsto que para el año que viene con poder celebrar el 8 de mayo en Estados Unidos. Hay que decir que la diferencia del 8 al 9 de mayo fue por la diferencia a la horaria mínima que hubo entre la hora en Occidente y la hora en Moscú respecto a la rendición alemana de 1945. Nada más, es decir, para uno fueron el 8 de mayo y para Moscú era el 9 de mayo porque ya habían pasado las 12 de la noche cuando se produce la rendición. Entonces, bueno, pues el señor Trump parece ser que, un poco envidioso del tema, pues ha decidido también que a partir del año que viene celebrarán ellos, no sabemos si con un desfile de mayorets o montarán algo folclórico o qué, el 8 de mayo, para rememorar esta fecha. Finalmente, pues habrá 9 de mayo, se celebrará, posiblemente, y recemos para que así sea, no ocurrirá nada. Y bueno, pues el presidente Putin estará rodeado de un montón de presidentes amigos que representan más del 50% de la población del mundo. Esa es la realidad. Todo lo demás serán las insensateces que los sabandijas de la gusanera mediática habituales sacarán. Ya le digo yo los titulares ya. Putin hizo una demostración de fuerza, baño de masas del autócrata para celebrar la victoria del 45 y payasadas de este tipo, ¿no? Es decir, bueno, son los titulares habituales que con la habitual falta de imaginación que les caracteriza no van a cambiar con respecto a lo de los últimos años. ¿Cómo ayudaría a los líderes occidentales un baño de masas, verdad, Juan Antonio? Lamentablemente no pueden porque no los acompañan las masas. No. Esta es una noticia del día de ayer en Newsweek, publicación estadounidense y, por cierto, bastante contraria al trumpismo. Los medios estatales rusos afirman que Marco Rubio podría asistir al desfile de la victoria de Putin. Si mañana apareciese Marco Rubio junto a Putin, mamita querida, no querría estar presente en la redacción del País. Ya tendrían a Antonio Alonso, profesor Alonso, y a Marco Rubio. Efectivamente. Hombre, a ver, es decir, lo que Sí. sí es cierto que están invitados. La administración norteamericana está invitada a asistir. La cosa es si se verán conveniente que asista alguien. Lógicamente Trump no, pero si a lo mejor deciden que pueda asistir alguno de los miembros del gobierno, o a lo mejor envían a alguien representativo del Pentágono, o alguien así, puede ser, eso puede ocurrir perfectamente. Por cierto, Juan Antonio, recuerdo del discurso de Putin del año pasado una referencia más que generosa a el carácter, si no recuerdo mal, lo caracterizó de esta forma, el carácter o la naturaleza colectiva del esfuerzo contra el nazismo, colectiva a pesar de que la Unión Soviética realizó el 80% del esfuerzo militar y generó 27 millones de víctimas fatales para la Unión Soviética, pero aún así él realizó un comentario recordando la participación de los aliados occidentales también en el esfuerzo contra los nazis. Esa es la actitud de Putin, mientras que desde el lado de enfrente fanfarronea a Trump con nosotros ganamos la guerra cuando participó Estados Unidos secundariamente. ¿Qué diferencia, no? Claro, porque, a ver, la realidad histórica, esto hay que decirlo, y puede que a lo mejor hasta molesta, la realidad histórica es que tuvo que ser un esfuerzo colectivo, porque si no Alemania ganó la guerra. Esta es la realidad. Y es que no estuvo lejos, ¿eh? Es que, es decir, ahora es muy sencillo ver ahora las películas de Hollywood y estas cosas, pero es que pudo ganar la guerra. Es que no estuvo lejos de ganar la guerra.
O sea, que ojo, ¿eh? Es decir, de hecho, en toda la campaña militar, las campañas militares de la Segunda Guerra Mundial, la menos comprensible de todas, la más, la más increíble, porque no había, es decir, no tenía ninguna lógica desde el punto militar, desde el vista militar, era la Operación Barbarroja, con el cual se inicia la invasión de la Unión Soviética. Porque Alemania iba ganando en todos los frentes. O sea, es decir, pueden ustedes repasar, es decir, perfectamente cualquier libro serio de historia de la Segunda Guerra Mundial. Si es que Alemania iba ganando en todos los frentes. La Operación Barbarroja solo se justifica por una fundamentación ideológica absolutamente enfermiza, que llevó a abrir un segundo frente contra un país imposible. O sea, ¿dónde pensaba llegar Hitler? ¿A Moscú? ¿A los Urales? ¿Y después qué pasa? ¿Que piensan que no iban a contraatacar? ¿Qué pensaba llegar a Vladivostok? ¿Con qué? Es que, para decir, es decir, de hecho, cuando se produce esa operación Barbarroja, todo el alto Estado Mayor alemán estaba en contra. El propio Goebbels estaba en contra. A Haushofer, la cabeza de la geopolítica alemana desde Múnich, que tenía su instituto de estudios, le pareció una locura. Y de hecho le costó al final acabar sus últimos días en un campo de concentración. O sea, es que, es decir, ni siquiera gran parte del establishment alemán de la época estaba de acuerdo con aquello, que me parece una locura. Una locura. O sea, que decir que cuando se habla de esfuerzo colectivo, evidentemente que tuvo que ser un esfuerzo colectivo. Es que si no, no había victoria asegurada. Para nada, vamos. Para nada. Entonces, ¿respondió al concepto de espacio vital ese movimiento ordenado por Hitler? No tiene que ver. En primer lugar, porque el concepto de espacio vital, tal como lo define Haushofer en sus escritos de geopolítica, no tiene nada que ver con lo que luego se materializa como una especie de territorio necesario para la expansión del pueblo alemán, que era un poco idea de un sector, sobre todo del mundo nazi, bastante enloquecido en este aspecto. No, el espacio vital no implica, o sea, el espacio vital no implica la invasión de nadie. Ya digo, es decir, de hecho, Haushofer ve que en la lógica geopolítica que la alianza natural de Alemania tiene que haber sido con la Unión Soviética. Ya digo, al final esto le cuesta. Y su hijo, el hijo de Haushofer, muere fusilado porque participa en el complot de Stauffenberg contra Hitler. Esto mucha gente no lo sabe, piensa que Haushofer era un nazi ahí que estaba ahí con lo del espacio vital y demás. Pero no, es decir, son visiones muy distintas. Son visiones muy distintas. Y bueno, pues esa acción colectiva produjo que ganaran la Segunda Guerra Mundial. Que Trump ahora quiera asumir que poco menos que fueron ellos, porque ya sabes, ellos liberaron Europa en la guerra de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues muy bien, esto está muy bien para la propaganda americana, está muy bien para Hollywood, pero es una falsedad histórica. Es decir, entonces, bueno, pues, piensen lo que quieren. Yo animo a leer a buenos autores del tema de historia sobre esta etapa, ¿no? de la historia del mundo, ¿no? Sobre el siglo XX entero, realmente. Porque entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial realmente lo que es un intervalo, pero casi se podía hablar de que siga siendo la misma guerra, una guerra interimperialista entre potencias coloniales, que bueno, tomó, por la crisis que hubo en los años 20, tomó un aspecto más ideológico tras la victoria de los bolcheviques en la nación rusa, tomó un aspecto más ideológico, ¿no? El ascenso del fascismo en partes de Europa y el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia. Y eso hizo, bueno, pues que hubo realmente un choque ideológico, pero desde el punto de vista geopolítico era la continuación de la misma guerra que la Primera Guerra Mundial. Es decir, esto hay que entenderlo así. Y casi, si me apuran, hasta los mismos actores. Si ustedes miran quién eran prácticamente, hubo muy poca diferencia de aliados de unos y otros entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Italia y Turquía, prácticamente. Bueno, Turquía tampoco, Italia prácticamente.
que en la Primera Guerra Mundial estuvo al lado de los aliados y en la Segunda estuvo al lado del eje. Entonces, bueno, pues, pero yo creo que esto, mire, la historia, por mucho que se quiera tapar, al final sale y sale y sale, porque es la memoria de los pueblos. Y está escrita en los libros, está escrita en la prensa, en los medios, está escrita en la memoria de la gente, en lo que a uno le contó su abuelo, su bisabuelo, es decir, va pasando, y esta es la realidad. Y esto se ve claramente en Rusia, donde es una guerra imposible de olvidar, imposible de olvidar. Yo sé que en Occidente, pues ellos apelan mucho al desembarco de Normandía. Miren, el desembarco de Normandía es una pequeñita batalla comparado con todo lo que hubo en el este de Europa, con todo lo que hubo en la Unión Soviética. Pero una pequeñita batalla casi, digamos, de tercer orden. Esa es la realidad. Sí, necesitó mucha logística porque hubo que poner una flota impresionante de barcos, barcazas, barcos de transporte y barcos de guerra para pasar unos pocos kilómetros, unas pocas millas, ¿no?, desde el Reino Unido hasta las costas de Francia. Si aquella batalla salió bien, fue por dos razones. Una, porque efectivamente el frente oriental consumía el 80% del esfuerzo alemán y no había divisiones suficientes como para volver a echar a los aliados al mar. Y porque además, cuando la cosa se pone un poco cruda, el Ejército Rojo lanza una ofensiva y evita que puedan enviarse refuerzos al frente occidental para acabar con la operación Overlord, el desembarco de Normandía. Con lo cual, bueno, pues a partir del 45 hay un nuevo orden mundial y una de las fechas significativas de ese nuevo orden mundial es esa victoria del Ejército Rojo en el 45, que es lo que se celebra siempre en estas fechas. Y como pueden imaginarse, no importa la cuestión ideológica, no es porque el Partido Comunista de la Unión Soviética organice este desfile, no, lo organizó en su época y ahora lo organiza Vladimir Putin, que, bueno, pues no va precisamente de Partido Comunista, ¿no?, como cualquiera sabe. Es decir, con lo cual, es decir, no estamos hablando de que sea una fiesta, claro, es el desfile de los comunistas, ¿no? Sí es verdad, porque hay que decirlo también, que aparte de los líderes que van a ir al desfile en Moscú, van también tropas de muchos de estos países. De hecho, en las calles de Moscú estos días, pues es una especie de atracción, ver cómo ensayan el desfile las tropas vietnamitas o las tropas chinas. Aquí imágenes de eso, querido Juan Antonio. Tropas vietnamitas ensayando, cantando la Katiushka, si no recuerdo mal es el nombre de esta canción, ensayando por las calles de algún lugar de Rusia, posiblemente No, es Moscú. Moscú. Sí. Recién presentábamos imágenes, acompañábamos tus palabras con imágenes de los ensayos, ¿sí? Aunque recién presentábamos unas imágenes ya espectaculares por sí. Esos los ensayos, por cierto, los anteriores en San Petersburgo. Estos los ensayos de las tropas vietnamitas, vistos videos por ahí también de las tropas chinas. Esta es la importancia de este desfile, ¿no? Ya los ensayos generan aglomeración de gente por lo espectaculares, también Sí. vistas grandes columnas de vehículos blindados, y como contrapartida el fracaso de esta tentativa verdaderamente lamentable de una contrarreunión. Por cierto, aquí textual de Político, la publicación estadounidense más antirrusa posible. Europa da la espalda a Zelensky para el día de la victoria. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, prefirió viajar a Francia para firmar un tratado de seguridad con el presidente Emmanuel Macron. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, por aquí esto
Ya no. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, atenderá una cumbre de defensa en la capital de Suecia. El canciller de Alemania, Merz, prefirió completar la formación de su gobierno antes de viajar a Kiev. Zelensky tendrá que conformarse con la visita de los ministros de Exteriores de países de la Unión, de algunos países de la Unión Europea, y solo algunos de ellos, y ni siquiera a la capital, puesto que se desplazarán a Lvov, cerca de la frontera occidental de Ucrania. Bueno, ¿quiénes participarán ahí? Los bálticos, ni siquiera Tusk de Polonia, ¿no? Por cierto, a propósito de bálticos, esto Juan Antonio, aquí de una publicación europea, Euractiv, la amenaza en su momento de Kallas a quienes participasen en ese desfile. La Unión Europea advierte a sus vecinos que no asistan al desfile de la victoria de Moscú. Así, una amenaza abierta, sin ningún problema. Dejamos muy claro, estas las palabras textuales, que no queremos que ningún país candidato a la Unión Europea participe en estos eventos el 9 de mayo en Moscú. Eso quedó muy claro. Bueno, pues a ver, pero esta tipa es una zumbada, de muchísimo cuidado. Es increíble todavía, es absolutamente increíble que esta señora siga al frente de la diplomacia de la Unión Europea. O sea, algo tiene que haber, nos tendrían que explicar cómo es posible que esta zumbada siga representando la diplomacia de la Unión Europea. Es decir, se dedica a amenazar a quién, pero que me va a amenazar a mí si me da la gana ir al desfile. ¿Va a amenazar al presidente serbio Vučić? ¿Va a amenazar a Robert Fico? Porque estos van al desfile, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La loca. Una loca. No sé, que le pida al diario El País que le hagan un reportaje geográfico a esta señora o algo para que se quede contenta. Es decir, es que esto es infame. Pero ¿de qué va a amenazar? ¿De qué? Esto es lo que demuestra que el gran bulo, que ni neutral, ni maldita es, ni toda esta fanfarria de vividorcillos, se atreve a exponer. No hay libertad y no hay democracia en Europa. Cuando hay que consentir que una tiparraca que la han elegido entre ellos, porque no la ha votado nadie, que cobra una pasta gansa, como se dice en España, se dedique a amenazar a cualquier europeo que decida ir al desfile, como si se quiere, vamos a decir, inmolar allí en el desfile. ¿Pero quién es ella? ¿Pero quién es ella? ¿Qué pasa? ¿Que se ha prohibido la libre circulación, el viajar al extranjero fuera de la Unión Europea o algo? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa? Es decir, es que no sé, que cada espectador le ponga el calificativo, porque si no, esto se va a llenar de insultos. Es decir, que es impresentable. Claro, y el Zelensky, a ver, Zelensky tiene que darse cuenta de una vez por todas que él no es nadie. Que él no es nadie. Que por mucho que le hayan paseado por parlamentos, congresos, foros y demás, él no es nadie. Él es un tipo controlado. Él es un tipo que ha tenido que acabar firmando la venta de Ucrania. ¿Quién es Zelensky? Nadie. Nadie. Un karaoke que han puesto en Kiev. Las élites de Bruselas y de Londres. Bueno, y de Washington, claro. Eso es Zelensky. Lamentablemente, sobre todo para el pueblo ucraniano. Lamentablemente, sobre todo para el pueblo ucraniano. Que es que, en definitiva, es el que más sufre en toda esta situación. Para aquellos que son tan solidarios con los ucranianos, tan amigos de los ucranianos, tan defensores de la integridad, la independencia y demás de Ucrania. Bueno, pues en vez de tanta palabrería, tanto bla, 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 tanta charlatanería, la monserga que han repetido permanentemente durante 3 años y pico, vayan a los hechos. A ver quién realmente ha hecho posible que sea el pueblo ucraniano el que vaya a pagar con la sangre y con sus riquezas todo este festival de la OTAN.
Por ahí, Juan Antonio, quería precisamente el próximo tema para nuestra charla. Aquí las Thanks to palabras President del Trump's día de ayer tireless efforts to secure a de lasting peace, Scott I am glad to Bessent, announce the el signing of today's secretario historic del economic Tesoro de Estados coordination Unidos, ministro de Economía en concreto, agreement between the United anunciando el acuerdo conocido o denominado Acuerdo de Cooperación entre Estados Unidos y States and Ucrania, Ukraine, establishing the United con el States and Ukraine establecimiento de un fondo para la inversión en la reconstrucción de Ucrania, un acuerdo bastante distinto al promovido originalmente por Estados Unidos y conocido como el Acuerdo de los Minerales o el Acuerdo de las Tierras Raras, perdón. Bueno, finalmente hecho un acuerdo bastante distinto, sin el reconocimiento de los fondos desembolsados por Estados Unidos para el apoyo de la guerra, según Trump de $350.000 millones, según Zelensky de 150.000, como así también sin garantías de seguridad, como quería Ucrania, ninguna referencia, ninguna garantía de seguridad ni nada parecido. ¿Cuál tu análisis sobre este acuerdo finalmente, Juan Antonio? A ver, lo primero que hay que decir es que hay cláusulas no publicadas de este acuerdo, ¿vale? Con lo cual, cuando lo conozcamos en su integridad, pues seguramente podamos decir algo más. Lo que parece evidente, y no es solo este señor, es el que lo dice, el propio Trump con Tulsi Gabbard también lo han dicho, es que el acuerdo hará que Estados Unidos recupere 350.000 millones de dólares. Quizá no sea como estaba previsto o de la forma que estaba prevista, pero que lo sacará. Por otro lado, también es verdad que en el acuerdo inicialmente se incluían cosas que eran un poco vender la piel del oso antes de cazarlo. Es decir, se vendían unas tierras raras que no estaban ya en poder de Ucrania. O se vendían tierras raras que se suponía que había tal cantidad de miles de toneladas, pero era una simple suposición, una prospección. Nada de eso estaba confirmado. De las infraestructuras que pueden ser viables para poder ser explotadas por empresas norteamericanas, tampoco todas son precisamente como para tirar cohetes. Es decir, algunas están deterioradas por razones de la guerra, otras no tienen entrega o están muy anticuadas y a lo mejor necesitan una inversión que igual no están dispuestos a realizar. Y otro de las cuestiones que podría ser, entre ellas, pues la central nuclear de Zaporozhia, lógicamente está en manos rusas y no hay acuerdo en que eso vaya a ser gestionado por una empresa norteamericana. Y son 6 reactores, me parece que le quedan a Ucrania otros 4. Es decir, que al final es que tampoco hay tanto. Entonces, pero lo que sí es cierto es que el acuerdo, ya digo, cuando lo conozcamos en su totalidad, pues veremos, el acuerdo se firma en Washington, se deposita en Washington y Ucrania no tiene libertad para hacer ninguna modificación de ese acuerdo sin contar previamente con los Estados Unidos. Esto es poner todos los recursos de la economía ucraniana en manos no del gobierno norteamericano, no, en última instancia, en manos de los fondos de inversión de las empresas que son los que van a gestionar esos recursos. Y todas son norteamericanas. Entonces, bueno, pues a esto ha llegado la negociación con Scott Bessent, que por cierto, hay que decir que es uno de los tipos más peligrosos de la administración Trump. Uno de los tipos más peligrosos. Mucho más que Michael Waltz, que ya le han defenestrado, ¿no? Más peligroso que Peter Hegseth, que realmente no es una persona que tenga un gran conocimiento para moverse en algo tan complejo como puede ser la propia administración norteamericana.
Tiene un cargo mucho más importante que el que puede tener Kellogg, el general Kellogg, que al fin y al cabo no es más que un enviado especial de la Casa Blanca para cuestiones del presidente. Y quizás se le pueda acercar Marco Rubio, pero claro, Marco Rubio casualmente también es de la misma tribu de los sospechosos habituales que el señor Bessa. Parece ser que una vez que han logrado defenestrar a Michael Waltz, que va a ser sustituido, creo, porque no he vuelto a ver ninguna noticia al respecto, va a ser sustituido por Steve Witkoff, el amigo personal de Trump. Me imagino que es una forma de darle poder para poder actuar dentro de la Casa Blanca. Está la posición ahora mismo absolutamente inestable de Elon Musk, que ya dice que no va a trabajar a la Casa Blanca después de que tuvo un choque muy fuerte, precisamente con Scott Bessel. Y esto lo que nos indica es el grado de división y la atmósfera irrespirable que hay en la administración norteamericana. Y eso, evidentemente, es por dos razones. Bueno, eso tiene dos consecuencias que merece pensar. Una es que las cosas no están saliendo como preveían, porque si no el ambiente sería otro. Y las divisiones se hacen evidentes y se agudizan cuando las cosas no van bien. Cuando las cosas van bien, todos se dan abrazos, besos y qué grandes somos. Pero cuando las cosas van mal es cuando todos empiezan a echarse los trastos unos a otros. Y eso hay que tenerlo en cuenta a futuro. Y la otra razón que yo creo que hay que tener en cuenta en todo esto es que Trump tiene más dificultad de las que parece, que creo que hay cosas que no sé si no ha aprendido o es que no puede hacer nada respecto a su primer mandato. Recordemos su primer mandato. Su ideólogo, Bannon, su hombre de confianza, el general Flynn, los dos duraron poquitas semanas en la administración Trump. Ahora ya le empieza a pasar con Elon Musk, con Michael Waltz. ¿Con quién más le va a pasar? ¿Va a poder seguir Tulsi Gabbard? ¿Va a poder seguir Kennedy? Aparentemente Hegseth ya de salida también. Aquí la publicación de la noticia el día de hoy. Me complace anunciar que nominaré a Mike Waltz como el próximo embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Desde su experiencia en el campo de batalla en el Congreso y como mi asesor de seguridad nacional, Mike Waltz ha trabajado arduamente para priorizar los intereses de nuestra nación. Sé que hará lo mismo en su nuevo cargo. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, se desempeñará como asesor de seguridad nacional mientras mantiene su firme liderazgo en el Departamento de Estado. Juntos seguiremos luchando incansablemente para que Estados Unidos y el mundo vuelvan a ser seguros. Gracias por su atención. Acá, Juan Antonio, debemos recordar lo sucedido con la filtración de información, con los planes del ataque inicial contra los hutíes. Por cierto, todavía están realizando ataques criminales contra los hutíes y por sobre todas las cosas contra población civil, más allá del F-16 perdido aparentemente en una maniobra, perdón, el F-18 y un tractor, si no recuerdo mal, de estos para generar precisamente el estacionamiento de estos aviones en los hangares inferiores del portaaviones. Según los hutíes, esto no respondió a esta maniobra extrema de evasión, de este giro del portaaviones, sino a una intercepción de los hutíes. Lo cierto, el F-18, exactamente, lo cierto, el F-18 destruido, pero bueno, recordemos que aparentemente por un error en el momento de generar el grupo no de WhatsApp, sino de Signal, es el mensajero utilizado por ellos. Este señor Mike Waltz había cometido un error. Esta es la versión, por lo menos, más plausible, aunque tantas cosas posibles ahí. Había cometido un error en el momento de el agendamiento, ¿no? De generar el contacto de
un oficial de un funcionario del gabinete y en su lugar cometió el error almacenando ese contacto con el número de este otro periodista, amigote de él, por cierto, y muy cercano a los halcones neoconservadores y contrario a Trump. Y entonces, cuando quería a este funcionario incluido en el momento de realizar, ¿no?, la inclusión de este otro funcionario en el grupo de Signal con todos los funcionarios necesarios para deliberar sobre los planes de ataque, el tipo cometió un error agregando ese contacto con ese nombre, pero con el número del periodista. Lo cierto, el periodista parecía enterado de todos los planes antes de que comenzase los primeros ataques, ¿sí? Eso es lo cierto. Y muchos sectores de la oposición y de la prensa opositora en Estados Unidos machacaron y machacaron con la necesidad de renuncia, de salida. Obviamente Trump no podía responder con el despido de este señor en ese momento, porque eso habría connotado una demostración de debilidad, pero ahora con las aguas más calmadas, lo despacha, ¿no? Hacia un cargo formalmente superior, como el de embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, pero en la práctica mucho más lejos de las decisiones de poder. Claro, es decir, esto es lo que se llama eliminación por ascensión. Exactamente, como en su momento en Rusia con el ministro de Defensa, con Shoigu. Exactamente lo mismo. Eliminación por ascensión, es decir, tú le das un cargo muy lustroso, pero que si tenemos en cuenta el papelón que hace últimamente, desde hace ya tiempo, Naciones Unidas, pues bueno, es decir, va a ir al Consejo de Seguridad el día que tenga que vetar algo, porque poco más. Y lo que tenga que vetar va a ser fundamentalmente por Israel, con lo cual, pues ya sabemos cómo va Michael Waltz a Naciones Unidas. Decir, Juan Antonio, dos cosas claras. Más significativo me parece, si me permite, más significativo me parece que en vez de sustituirle por otra persona, le encarga a Marco Rubio otra tarea más. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ya no tiene a nadie a quien nombrar? ¿Y tiene que ser Marco Rubio? De todo esto, sin duda es interesante lo siguiente. Más allá de la imagen de alguna manera proyectada por Trump ante los medios, ante la opinión pública, fanfarroneando, rechazando los ataques de la prensa, evidentemente puede generar mella en el gobierno un ataque fuerte de la prensa y de la oposición, como en este caso. Respondió inicialmente, no, Mike Waltz nos acompaña siempre, el uno de los nuestros, pero las balas llegando a destino en este caso. Y en segundo lugar, interesante también que el gran desafío de Trump para su gobierno aparece en la opinión pública estadounidense y en la disputa política dentro de los Estados Unidos. La supervivencia de su gobierno responde a eso. Claro, por eso él todo lo que escribe, habla y demás, cuando alguna vez vemos, ¿qué dice este hombre? ¿No? Es decir, todo va hacia el público norteamericano, es hacia el consumo interno. ¿Por qué? Porque realmente ya están en campaña electoral. Esta es la realidad. Ya se ha abierto la campaña electoral. Ya ha vuelto a aparecer por allí Kamala Harris hablando. El señor Bernie Sanders anda haciendo un recorrido por todos los Estados Unidos dando mítines. Es decir, ya estamos en campaña. Y eso Trump lo sabe. Entonces van a ponerle todas las zancadillas posibles. Hay que decir que él ayuda bastante. Él ayuda bastante. Y la gente que tiene alrededor, no sé cómo se fía de ellos. También ayudan bastante. Pero, claro, los hechos es que son tozudos. Los hechos son tozudos. Lamentablemente, lo digo por aquellos que sienten que cierto cercanía con Trump o que Trump pudiera hacer algo. O que, mira, así, aquí vamos ya a derribar algunos mitos. Trump no es ningún pacificador. No es ningún pacificador. El intento
del acuerdo sobre la guerra en Ucrania no es más que obedece al interés de salirse de una guerra que sabe perdida, sacando además la rentabilidad que pueda de ello, como es el acuerdo sobre los recursos naturales ucranianos. Por lo demás, ¿qué ha hecho para pacificar Gaza, para pacificar Palestina? ¿Ha hecho algo? Sí, se lo voy a decir yo. Ha enviado miles de bombas de 2.000 libras para que los israelíes machaquen a la población palestina en Gaza. Eso es lo que ha hecho. O para que ataque en el Líbano, o para que ataque en Siria. ¿Ha hecho algo Trump ante el genocidio y las matanzas organizadas por un gobierno yihadista en Damasco contra los alawitas, contra los drusos, contra los cristianos, contra los chiitas? ¿Ha hecho algo? ¿Ha hecho algo el señor Trump porque se pueda pacificar la situación en toda la zona y así los yemeníes no tendrían que estar lanzando sus misiles? ¿Ha conseguido derrotar a los yemeníes? Mirad, cuando dicen que los yemeníes no alcanzaron al F-18, que estaba sobre el portaaviones Truman, porque este estaba realizando una maniobra de evasión, es tanto como reconocer que el portaaviones estaba siendo atacado. Porque si no, esa mole de 80 y tantas mil toneladas no tiene por qué realizar ninguna maniobra de evasión tan brusca como para que el avión, el tractor que lo llevaba y demás se caiga todo al agua. Era porque se le venían encima los misiles yemeníes. Con lo cual, ha aumentado la flota. Ya en vez de un portaaviones son dos grupos de combate. Los aviones europeos de reabastecimiento aéreo están al servicio de la flota norteamericana, es decir, al servicio de Israel en esta guerra. Luego se les llenará la boca con su solidaridad con Palestina, con que no, esto no puede ser así, que Netanyahu es esto y Netanyahu es lo otro. La realidad es que Europa apoya toda la maquinaria de guerra de Israel, que es el único beneficiario de toda esta situación, porque la flota norteamericana está ahí para ayudar a Israel, porque los únicos a los que atacan los yemeníes son a los buques de la OTAN y israelíes, porque son los que le están atacando a ellos y los que están cometiendo el genocidio en Gaza. ¿Qué ha hecho Trump entre todo esto? Nada. No ha hecho nada. ¿Qué ha hecho Trump cuando inicia la guerra comercial? Retroceder, retroceder y retroceder. ¿Qué ha hecho Trump en su guerra contra la Reserva Federal? Aguantarse. Y es que, claro, si empezamos punto por punto, pues uno dice, bueno, es que justo en estos momentos de los 100 días del gobierno Trump, pues yo no sé dónde puede decir, no es que para que saque pecho, desde luego. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es llevar a la política diaria lo que un analista militar como Andrei Martyanov sostiene que hace normalmente el ejército estadounidense en estas últimas décadas, que ante la incapacidad lo que hacen siempre es sacarse del conejo, de la chistera, un conejo de propaganda. Y entonces pues dice, amenaza a Irán con las 7 plagas de Egipto, dice que los yemeníes lo van a pagar carísimo, a los palestinos que va a arrasar Gaza, y todo así. Pero en el fondo es un tigre de papel. Y lo único que saben sacar son conejos de propaganda de la chistera. Muy lamentable porque una de las esperanzas con el tema de Trump, de las poquitas esperanzas que podía haber, porque políticamente luego pues seguramente habría muchas cosas en las que es imposible coincidir, ¿no? En otras a lo mejor sí, pero era que la tensión internacional bajara.
que el riesgo de los conflictos bajara. Y lo que vemos es todo lo contrario. Cada vez que uno de estos tipos de la Casa Blanca habla, por ejemplo, del tema de Irán, es para amenazar. Cuando hablan del tema de Yemen es para amenazar. Si hablan del tema de los palestinos es para amenazar. Si hablan del tema del Líbano es para amenazar. A Rusia la amenazan todos los días. A China igual. Todo es amenazar. También a Venezuela, o a Cuba, o a Nicaragua, es amenazar. Es decir, esto es el típico churomierda de puerta de discoteca, que sí que amenazar a todo el mundo. Porque no le gusta. No le gustan los calcetines, no le gusta el chaleco que lleva. Sí. Juan Antonio, a propósito de amenazas, el día de ayer el presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, promulgó sanciones contra sus ex aliados políticos, entre otros contra el ex asesor de su oficina, el bien conocido Arestovich, pero no solamente contra él, sino también contra el politólogo ucraniano Bondarenko, los periodistas Vasilets, Shemchenko, el bloguero Miroslav Oleshko y contra Poroshenko también. ¿Qué tipo de sanciones? La privación de todos los premios estatales, el bloqueo de cuentas. Recordemos, Poroshenko, uno de sus principales opositores políticos dentro de la oposición permitida, y la prohibición de la aparición de cualquiera de estas personas en los medios de comunicación. Aquí la respuesta de Arestovich: las sanciones impuestas por el régimen de Zelensky contra el quinto presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y contra mí son un mecanismo ilegal para excluir a los candidatos políticos de futuras elecciones. La Constitución de Ucrania prohíbe expresamente el uso de sanciones contra sus propios ciudadanos. Zelensky ya ha impuesto tales medidas a 8.300 ciudadanos, las utiliza como herramienta para tomar represalias extrajudiciales contra rivales políticos y empresariales. Esto constituye una violación de los derechos humanos fundamentales. Confío en que las naciones democráticas juzgarán la verdadera naturaleza de este régimen por sus acciones. Y por cierto, para quien desde el desconocimiento conceptualice a este señor Arestovich como un prorruso, atención a la portada de su cuenta de Twitter. A la izquierda la bandera ucraniana, debajo como ya, bueno, el vestido aquí de traje, raro, porque en todas sus apariciones siempre bastante más informal, pero aquí como subtítulo candidato a la presidencia de Ucrania, ya abiertamente, el vestido como candidato a la presidencia y la bandera de Ucrania, y a la derecha, en esta cinta continua, la bandera roja y negra. Esta es la bandera del ejército insurgente ucraniano, básicamente utilizada por los banderitas, por las milicias nacionalistas ucranianas responsables de las masacres en Polonia, ¿sí? La famosa masacre de Volinia y la de Galicia Oriental, entre 60.000 y 120.000 polacos asesinados por estos nazis. Fernando siempre recuerda con respecto a esto, los nómemos, ¿cómo llamaban esta comunicación? Con pip, 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 los telegramas, esa es la palabra. Los telegramas de los representantes alemanes de las SS ahí en Galicia, enviados a Hitler con su sorpresa por la crueldad de las tropas, las milicias de el ejército insurgente ucraniano, con lo cual generaban escozor aún entre los líderes de las SS, las barbaridades hechas por estos tipos. Y este señor presenta esa bandera roja y negra como parte de su portada en Twitter. De prorruso este señor absolutamente nada, y aún así está realizando una denuncia de la tiranía de Zelensky, básicamente. Bueno, mira, verás. Vamos a empezar por el final del mensaje de Arestovich. Arestovich era asesor personal de Zelensky. Estuvo en las negociaciones de Estambul. O sea, no era un cualquiera. Tenía el puesto que ahora tiene Yermak, o sea, por poco menos que el segundo del régimen.
Se fue separando, se fue separando, se fue separando. Se ha tenido que ir a vivir al extranjero. Arestovich no está en Ucrania. ¿Y por qué? Porque desde allí puede hablar con más libertad. Lo cual es el reconocimiento clarísimo de que aquello es una tiranía ponzoñosa. Cuando Arestovich apela a las naciones democráticas europeas a que defiendan los derechos humanos, mira, le voy a decir yo lo que van a hacer las naciones democráticas europeas. Van a publicar en el diario El País un artículo en defensa de Zelensky. Eso es lo que van a hacer. Y a Arestovich pues le dirán que es un ambicioso que quiere llegar a la presidencia, o es un prorruso disimulado, o cualquier cosa así. Eso dirán. Y bueno, pues ahí está. Es decir, es que lo dice el propio Arestovich, que lo sabe bien. 8.300 personas que ya han perdido todos sus derechos políticos directamente por sanciones del gobierno de Zelensky. ¿Pero qué piensa? ¿Que es que aquello de verdad piensa que es una democracia? Cuando toda esa chusma de líderes europeos van a Kiev a darle el abrazo y la mano a este tipejo, están abrazando y dándole la mano a un sanguinario, a un tirano. Hay que recordar, porque ya sé que no sale en la mayor parte de la prensa de la gusanera mediática, hay que recordar que Zelensky, sus tropas, bombardearon un mercado repleto de civiles en Jersón en el día de ayer, donde murieron al menos 7 personas y hay 25 heridos muy graves, que estaban, civiles todos, que estaban comprando en el mercado. ¿Ha dicho algo Trump de esto? ¿Ha dicho algo los líderes democráticos europeos? ¿Lo ha condenado el diario El País? Estos son los hechos y los datos que matan el relato y la monserga con la cual nos bombardean permanentemente desde hace 3 años y pico. Zelensky es un tiranuelo al servicio de potencias extranjeras. Es una fatalidad para el pueblo ucraniano. Ahora lo dice Poroshenko, ahora lo dicen periodistas ucranianos que les ha caído ahora el San Benito, ¿no? Ahora lo dice Arestovich. Bueno, Arestovich lo lleva diciendo ya hace más tiempo, o sea, la realidad. Sí, sí. Es más, me voy a atrever a hacer un poco de futurología. Por este camino va a seguir el alcalde de Kiev, Klitschko, porque es otro que también tiene pretensiones políticas muy legítimas, por otro lado. ¿Claro? Pues como ese va a enfrentar a Zelensky, va a caer en desgracia. Ya lo veremos, ¿eh? Es decir, a lo mejor me equivoco, pero mira, si ya va por Poroshenko que ha sido presidente del país, Poroshenko, el cual no se puede decir precisamente que sea un prorruso. Arestovich, es decir, periodistas reconocidos que han apoyado al régimen de Zelensky durante todo este tiempo. ¿Qué pasa? Que en el horizonte se ve que va a llegar el momento, tarde más, tarde menos, va a llegar el momento en que habrá que realizar elecciones. Y Zelensky sabe que está muerto. Con lo cual, lo único que puede hacer es quitarse de encima toda aquella oposición que no controle Londres. Como se quitó de encima a Saluzny, mandándola a Londres. Y va a intentar tirarse de encima a Poroshenko, a Arestovich, a Klitschko y a cualquiera que se ponga por medio. Porque eso es un país democrático al que hay que ayudar. Es decir, como dice la señora Callas. Sí, en el caso de... La derrota, no de Ucrania, no, la derrota del régimen de Kiev. En el caso de Poroshenko, Juan Antonio, comienza una batalla abierta con su proscripción contra alguien con mucha llegada a la Casa Blanca. En el caso de Poroshenko, a diferencia de Arestovich, quizás mucho más combativo y conocido por todos nosotros, pero sin contactos directos con la Casa Blanca. Yo lo recuerdo a Poroshenko reunido con Trump hace muy poquito. Posiblemente uno de los candidatos
con mayores probabilidades para la sucesión de Zelensky, aunque seguramente Zaluzhny el primero, Klitschko, Poroshenko, Timoshenko. Zaluzhny solo puede ser candidato si Londres decide que sea el candidato. Nada más. El candidato de la Casa Blanca será Poroshenko, será Timoshenko, esta señora que ya fue también primera ministra, o puede que sea Klitschko en un momento determinado. Arestovich al único que aspira es a intentar tener una posición intermedia en la cual él quiere darle los derechos a la población rusa en Ucrania, por una razón muy sencilla, porque si no, no tiene posibilidad de llegar lejos. Es decir, ¿qué medios tiene Arestovich? Claro, como tú dices, no tiene contactos entre las potencias occidentales, entonces lo único que puede apelar efectivamente es a un voto popular de el final de la guerra, el reconocimiento de derechos para todos, el de permitir todos los partidos políticos, el de permitir todos los medios de comunicación. Es decir, se convierte en el único que pide lo que habría que pedir porque él no tiene otra posibilidad. Poroshenko jugará su baza igual que Timoshenko y a lo mejor Klitschko. ¿Quién es el menos malo de todos estos? Porque, mamita, qué personaje. Zaluzhny, Klitschko, Arestovich, Timoshenko, Poroshenko. ¿Quién es el menos malo? No, vamos a ver. Es decir, todos han sido parte del mismo régimen. Todos han sido parte. Todos son igualmente responsables de lo ocurrido en Ucrania, no en estos 3 años de guerra, no, en lo ocurrido en Ucrania desde antes de 2014. Lo único que pasa es que, digamos que de todos ellos, el menos pringao en cosas es Arestovich, porque realmente nunca tuvo responsabilidades directas en todo lo que se fue desarrollando. Él sí es un nacionalista ucraniano, evidentemente, es un tipo más realista y sabe que si quiere tener alguna posibilidad en política, tiene que contar no solamente con los ucranianos que se sienten solo ucranianos y que hablan ucraniano, sabe que tiene que contar con los ucranianos que hablan ruso y que se sienten rusos. Entonces, en ese sentido, y siendo víctima y conociendo muy bien la trastienda del régimen de Kiev, él solo puede apelar al papel de líder popular. Y es lo único que, es decir, en ese sentido podríamos decir es el menos malo, porque claro, los otros, o sea, Poroshenko va a sus intereses. Poroshenko es un oligarca. Es decir, no hay que olvidarse. Timoshenko es una oligarca. Y Klitschko es un tipo, es un antiguo campeón de boxeo, es un boxeador. Sí, gran boxeador. Es un tipo que es un tipo que realmente daría buenos puñetazos, pero de cerebro se le quedó un poco tocado, esta es la realidad. Y no, hombre, no tiene talla para ser un político, y menos en una situación tan complicada como la que se encuentra Ucrania. No tiene, es decir, como alcalde ya ha sido muy contestado, porque tampoco es que haya hecho su labor sea una maravilla. Hay que recordarse cómo se le inundaba el metro y muchos más desastres municipales que tiene la ciudad, ¿no? Es popular, al menos en Kiev, pero yo creo que tampoco tiene así posibilidades. Con lo cual, digamos, de todos ellos, el menos malo, teniendo en cuenta el tipo humano que ha rodeado y que ha conformado el régimen de Kiev, quizás sea Arestovich. Pero también con un grado de incertidumbre alto, porque, es decir, ¿qué va a hacer Arestovich? Imaginemos por un momento que este señor lograra tener la mayoría para ser presidente de Ucrania. Pues es que no sé, a ver por dónde sale. Es que, como todos ellos, que son intratables, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo creo que, sinceramente, Ucrania necesitaría en estos momentos una nueva clase política, una reforma constitucional o una nueva constitución, y replantearse realmente el país. Es decir, ¿qué es Ucrania? Si no, esto será imposible, porque es decir, hay zonas, territorios enteros que no se sienten partes de esa Ucrania nacionalista, de banderitas de bandera, de la redundancia que tú has indicado. Es decir, es mucha gente
la que tiene familia en Rusia, la que tiene amigos en Rusia y viceversa. Es decir, hay una interrelación ahí con gran parte de la población ucraniana, que sí, que con todo lo que ha pasado, pues bueno, muchos, yo conozco algunos en España, y lo único que esperan es que algún día se cierren las heridas, porque en el fondo se reconocen como pueblo cercano. Hay una parte más occidental que recibió como libertadores a los alemanes cuando se inició la operación, cuando se inició la guerra, que puede a lo mejor pensar que son más polacos o quieren sentirse más occidentales. Bueno, son determinadas zonas. Pero por eso mismo tiene que haber un replanteamiento de qué es Ucrania, ¿no? O cómo es la Ucrania que quieren para el futuro. Bien. Redondeando esta charla, Juan Antonio, un lujo como siempre. Por ahí una pregunta muy interesante y pertinente para esto de Ariel da Costa. Muchas gracias por el apoyo. Hay algo que no me queda claro, si Zelensky es ilegítimo. ¿Qué importan los acuerdos a los que pueda llegar con Estados Unidos? Pues una buenísima pregunta, efectivamente, una buenísima pregunta. Si el propio Putin ya decía que cómo va a firmar un acuerdo de paz con un tipo que no tiene legitimidad democrática ninguna, que su mandato expiró, que está caducado. Zelensky es un personaje caducado. Pues efectivamente esa firma de ese acuerdo con los Estados Unidos tiene el mismo valor. Mañana un presidente nuevo en Ucrania podría determinar perfectamente que eso lo firmó Zelensky en un momento en el cual su legitimidad como presidente era nula. Y a lo mejor ahora mismo eso nadie se atrevería a discutirlo en la Rada ucraniana, pero el día de mañana con otro presidente, con una nueva Rada y demás, posiblemente pues, ese acuerdo podría ser denunciado, incluso a lo mejor hasta en instancias internacionales. Porque, claro, ¿está firmado por quién? ¿Quién lo ha firmado? Ha firmado una ministra que representa un gobierno que es ilegítimo. Claro, entonces, bueno, pues lo que pasa es que yo creo que estas cosas a Trump en un momento determinado le importan poco en el sentido de que, bueno, él mete a las empresas y una vez que están en las empresas y sacando el tema, a ver quién lo saca de allí, ¿no? Yo creo, sí. Porque si no, efectivamente, es decir, el Trump se tendría que haber replanteado y decir, bueno, ¿y eso qué me va a firmar el acuerdo de este tipo? Claro, es decir, esto papel mojado. Sí, por otro lado, Juan Antonio, con la cantidad de barbaridades llevadas a cabo por los gobiernos occidentales en los últimos años, lo de legítimo o ilegítimo en este momento ya parece como relativo, porque los gobiernos de Merkel y de Hollande en su momento, firmantes como garantes de los acuerdos de Minsk, en última instancia representaban gobiernos legítimos y aún así convalidaron un acuerdo trampa para el rearme o la militarización de Ucrania para una guerra más adelante. Si Trump el día de mañana muerto J.D. Vance y de repente de vuelta Kamala Harris al gobierno, posiblemente reactiven el interés en una guerra directa con los halcones neoconservadores, recomiencen en su camino hacia la guerra directa con Rusia. Con lo cual, con estos líderes, con esta pérdida de la palabra, de la confianza, ya casi que lo de ilegítimo para toda esta caterva de impresentables. Para el occidente le da igual, el imperio de las mentiras y del crimen, le da igual si es legítimo o ilegítimo, ya está. Es decir, simplemente esta firma es la entrada a las empresas norteamericanas a expoliar y punto, ¿no? Es decir, que a lo mejor eso no dura mucho, dura menos, bueno, eso ya veremos. Eso ya veremos. De momento, Trump lo que se puede vender ante su público en Estados Unidos es que ha logrado que firme Zelensky y que va a recuperar los 350.000 millones que él sostiene que se le deben. Ya está. Es decir, esa es la única función. Y los europeos, da igual la legitimidad, ¿no? Pero vamos a ver. Mira, noticia de estas horas, ¿no? Es decir, sabéis que el AfD en Alemania es ahora, tú lo sabes bien, Ezequiel, en las encuestas el partido más apoyado por la población alemana, un 26%. Todos los demás partidos están por detrás. ¿Vale? Bueno, pues se ha iniciado un procedimiento para ver si se va a ilegalizar el partido. O sea, un Estado democrático puede decir que va a poner fuera de la ley al 26% de su población.
¿Y dónde queda la ley fundamental de Bonn? La ley fundamental de Bonn por la cual se crea la República Federal Alemana, que no es más que una imposición norteamericana, de las fuerzas de ocupación norteamericana. Alemania no tiene constitución, tiene una ley impuesta por los yanquis. Bueno, pues se incumple y ya está. Es decir, pues bueno, pues como en Francia, como en Rumanía, como se intentó en otros sitios, como se hará mañana, el día de mañana se hará en cualquier lado. Es decir, el gran bulo de la democracia europea. Sí, lo recategorizó como organización política de extrema derecha y eso determina a partir de ahora que los servicios de inteligencia puedan realizar tareas de inteligencia contra sus integrantes con muchísima mayor libertad que hasta ahora. Esto una cosa gravísima en el caso del partido en este momento primero en las encuestas, aunque debemos recordar, Juan Antonio, que con partidos de izquierda, como incluso Die Linke, un partido de izquierda dentro del sistema político convencional, estas licencias para los servicios de inteligencia y estos procedimientos contra superiores personales, incluida Sarah Wagenknecht en su momento, aparecen a la orden del día en el marco de lo que en Alemania llaman el Verfassungsschutz o protección de la Constitución. Una cosa muy interesante. Para la protección de la Constitución comenzamos con investigaciones contrarias a cualquier constitución del mundo, a cualquier derecho. Pero además, ¿qué constitución? La ley fundamental de Bonn. ¿Qué constitución? Y bueno. Claro, si Alemania es un país ocupado, ¿qué constitución? Hombre, que no nos mientan tanto. Hombre, que es que descarado. Y ya nos damos cuenta. ¿Qué constitución? A ver, que alguien me mande el cuadernillo de la constitución alemana. ¿Dónde está? ¿Qué constitución? Pero además, hombre, hay que recordar que vale, no puede decir que por aquello de la guerra y todo lo demás, y la Guerra Fría y todo lo demás, pues no pueda existir un partido legalizado que se llame Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Y tampoco que pueda haber otro partido legalizado que se llame Partido Comunista Alemán, el KPD. Siendo estrictamente democráticos, eso sería dudoso, ¿vale? Pero bueno, puede haber razones históricas, de tema de que pueda ofender la memoria de algunos, claro, es decir, vale, uno puede comprender. Pero es evidente que las ideas no se pueden prohibir, por mucho rechazo que nos produzca. Porque el régimen de ocupación hoy te prohíbe las ideas del Partido Comunista o de lo que ellos consideren el partido nazi, y mañana es del partido que está cerca de los comunistas, y luego del que está cerca de los comunistas, y luego del otro que está cerca del que está cerca de los comunistas, y al final queda solamente el bipartidismo habitual, que es el partido de la guerra, el partido de la OTAN en Europa, con ser cristiano-demócratas o liberales y socialdemócratas, que es en lo único que ellos están cómodos. El partido único de la burguesía, el partido único de la guerra. Sí, aquí en Alemania con los matices verdes, liberales y demás, pero lo mismo, básicamente. Sí, ahora pergenian acciones legales complejísimas como esta, con un documento del Tribunal Constitucional de más de 1000 páginas para la justificación de esto. Ahora, lo que no pueden en ningún momento, ninguna de las fuerzas políticas del sistema político en Alemania, en ningún momento pueden realizar una autocrítica para determinar qué políticas propias de ellos, abiertamente contrarias a los intereses de, en este caso, Alemania como país, la sociedad alemana, y ya no solo las clases populares, sino incluso las clases medias y altas también, qué políticas de ellos mismos determinan el auge de partidos como la AfD. Si la guerra, el hambre, o el empobrecimiento, hambre, bueno, cuidado, en sectores de Alemania también problemas de desnutrición, cuidado con eso, pero bueno, no el hambre comparado con países pobres del sur global, pero la política hacia la guerra, una política abiertamente de empobrecimiento de la sociedad, todos esos desastres llevados a cabo generan
el surgimiento de alternativas contrarias a estos partidos, tanto la AfD como la Alianza Sarah Wagenknecht. De una autocrítica de eso y de rectificar algo de eso, nada. Nada. La culpa eso surge pues, porque hay mala gente y luego está Putin por detrás y Corea del Norte. Marcianos apoyados por Rusia. Claro. Entonces, eso es decir, no hay nada mínima autocrítica. En todo caso, porque si hicieran una autocrítica seria, estarían en peligro la propia estructura en la que se fundamentan los sistemas políticos europeos. Esa es la realidad. Por eso no va a haber autocrítica. Es que esto está muy mal. Juan Antonio, querido, un placer la charla de hoy, como siempre, en más de 3.700 demoledores conectados, nosotros ahora con 2.500, 2.453 me gusta. Ayúdennos, por favor, demoledores, con eso contra la censura, simplemente el clic en el pulgar arriba. En 20 minutitos nada más comienza el programa de Fernando Moragón en nuestro canal hermano. Título de hoy, China en guerra, Europa apagada, así que más que interesante. Acompañemos a Fernando en un ratito. Querido Juan Antonio, mil gracias como siempre. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, muchas gracias como siempre también. A todo el mundo, un beso y un abrazo y hasta prontito. Hasta pronto. Chau. Saludos.